El colon es un órgano cuyas funciones principales son el almacenamiento de residuos, la extracción de agua, mantener el equilibrio de hidratación y absorción de algunos compuestos, como la vitamina K. Se ubica en la parte inferior de la cavidad abdominal, cuya longitud de 1.5 metros que consta de 4 secciones: colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. Este último a su vez está compuesto por recto y ano. El colon, como todo órgano, es susceptible a diferentes agresores, como factores medioambientales, hereditarios e idiopáticos, cuya consecuencia a su exposición genera diversas enfermedades. Enfermedad de Crohn. Es un trastorno inflamatorio del colon y que puede afectar el intestino delgado. Su etiología es desconocida, siendo un papel trascendental el factor hereditario. Se manifiesta principalmente con alteraciones en el hábito intestinal, dados por diarrea, dolor abdominal, desnutrición y ocasionalmente heces con sangre. Colitis ulcerativa. Es una inflamación no específica, de etiología no conocida, cuya principal característica es la afección del recto en forma ascendente, comprometiendo el colon izquierdo y en casos extremos la totalidad del colon. Su cuadro clínico se caracteriza por desnutrición, diarrea sanguinolenta aguda o crónica, acompañada de intervalos asintomáticos. Enfermedad diverticular. Son las formaciones de pequeñas bolsas que se abultan en el intestino grueso. Se considera que su principal causa es la dieta con bajo contenido de fibra. La mayoría no tiene síntomas, pero a veces provoca cólicos leves, distensión abdominal o estreñimiento. Si las bolsas se inflaman o se infectan, se denomina diverticulitis. Enfermedad polipoide. Los pólipos son tumoraciones o protuberancias visibles macroscópicamente que se proyectan en la superficie de la mucosa colónica. Generalmente no genera síntomas y de hallazgo incidental por colonoscopia. Su importancia radica que muchas de estas lesiones son premalignas. Cáncer colorectal. Son células malignas que se encuentran en el colon o recto. Es el segundo cáncer más frecuente. Se desconoce la causa principal que lo desencadena. Se asocia a múltiples factores de riesgo. Dentro de los principales se encuentran los pólipos, edad mayor a 50 años, dieta y herencia. El cuadro clínico más frecuente es la hemorragia, dolor abdominal y cambio en el hábito intestinal. En casos más tardíos, pérdida de peso, anorexia, náusea, vómito y anemia. La importancia de conocer las manifestaciones de estas enfermedades radica en acudir tempranamente al profesional en la salud para un pronto diagnóstico y adecuado tratamiento. La preparación prequirúrgica incluye análisis de sangre, evaluación médica, radiografía de tórax y un electrocardiograma dependiendo de su edad y condición médica. Después de que el cirujano repase con usted los riesgos y los beneficios potenciales de la operación, será necesario que proporcione una autorización escrita a fin de que se le practique la cirugía. Es posible que le haga falta una transfusión de sangre y o productos sanguíneos dependiendo de su condición. Los antiagregantes plaquetarios más comunes y que la gente a veces no sabe son la aspirina y cualquier tipo de AINES, tipo ibuprofeno, diclofenaco, el Voltaren. Estos dañan las plaquetas, hacen que no se peguen, que no coagule la sangre y que cualquier sangrado se perpetúe y se vuelva importante. El recto y el colon deben evacuarse por completo antes de la cirugía. Este procedimiento se denomina preparación de colon. Para ello debe tener en cuenta las recomendaciones del cirujano. Lo más importante de entender es que si se toma la decisión de preparar un colon, este debe quedar perfectamente limpio, sin residuos de materias fecales líquidas. El hecho de que quede residuo de materia fecal líquida es más peligroso en el riesgo de infección, dificultades técnicas o de complicaciones con el paciente que el hecho de no preparar. O sea, cuando el paciente o la persona toma la decisión de preparar un colon, debe asegurarse de que el colon quede totalmente limpio para no empeorar la situación o no aumentar los riesgos. Polietilenglicol
Se prepara 4 sobres, cada uno en 1 litro de agua, y se toma un vaso cada 10 minutos hasta consumir la totalidad de la preparación. Fosfato bifosfato o traba. Debe tomar un frasco la noche anterior del procedimiento quirúrgico con 2 vasos de agua. Posteriormente, tomar otros 2 vasos de la misma cantidad 15 minutos después. Finalmente, otro frasco 4 horas antes del procedimiento con 2 vasos de agua. Uno debe conocer su paciente y si el paciente es estreñido, el día anterior a iniciar la preparación, uno debe utilizar un laxante. Este laxante generalmente que esté en el POS es el bisarcodilo, 2 tabletas la noche anterior, y esto ayuda a que en el momento de iniciar la preparación el colon está casi limpio o gran cantidad de la materia fecal ya se ha evacuado. Después de la medianoche de la noche antes de la operación, no debe comer ni beber nada, salvo las medicaciones indicadas. El paciente también debe ser consciente que si ingiere 2 o 3 días antes a la colonoscopia una dieta muy rica en semillas, ya sea pepas de granadilla, pepas de sandía, pepas de tomate o pepas de pitaya o uchúa o uvas, esto hace que estas semillas duras no son tan fáciles de limpiar de una manera aguda. Entonces uno le debe recomendar al paciente 2 días antes suspender la ingesta de este tipo de semillas. También debe conocer el paciente que en caso, y el paciente y el que indica la preparación, que en caso de obstrucción intestinal está totalmente proscrita o contraindicada una preparación aguda de colon. También es importante que cuando se utiliza sedación el paciente salga acompañado del examen, no ir a manejar automóvil y no utilizar o no usar máquinas que puedan causar riesgo de accidentes. Cuidados postoperatorios. Mantener la herida limpia y seca, cambiar las vendas de la manera indicada por el médico tratante, lavarse las manos regularmente, alimentarse de manera sana, evitar trauma, presión o fricción en la herida quirúrgica, evitar la realización de esfuerzos desmesurados y seguir las recomendaciones impartidas en cuanto a la actividad física que se pueda desarrollar, asistir a los controles médicos determinados por el cirujano. Síntomas y signos de alarma: aumento del dolor, hinchazón, enrojecimiento o calor de la piel alrededor de la herida, drenaje por la herida cuyo contenido sea de color amarillo, verde o café, fiebre, alteración del estado de conciencia, drenaje de material fecal por la herida, sangrado abundante, salida de intestinos o vísceras por la herida. En cuanto al dolor, aquel dolor incapacitante que no cede con el tratamiento instaurado, reacción adversa al medicamento recetado, dolor en miembros inferiores asociado a inflamación o hinchazón, palidez o coloración azul morada. A la aparición de cualquiera de los síntomas o signos mencionados es prescindible consultar inmediatamente al médico tratante. El éxito del tratamiento médico y quirúrgico depende de la pericia del profesional, equipo médico y disposición de instrumentos, además del compromiso que tenga el paciente en seguir las indicaciones y recomendaciones impartidas en pro de su mejoría.